Hoy estaremos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en el versículo 1. Una historia, un pasaje bien conocido. El libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en el versículo 1, y estaremos leyendo hasta el versículo 10, que dice lo siguiente. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. En estos tiempos donde estamos en cuarentena, donde ya hemos dicho, estamos en tiempos históricos, donde quizás algunos están aburridos de estar en cuarentena, donde quizás algunos están desesperados de estar en cuarentena, donde quizás algunos no hayan qué hacer, donde quizás algunos se sienten abrumados, se sienten angustiados por no solamente lo que estamos viviendo, sino por el hecho de estar en casa, sin salir a divertirse, sin salir a pasar el tiempo, sin salir donde queramos ir. Se sienten aburridos, se sienten abrumados, se sienten angustiados, se sienten desesperados. Pero nosotros debemos entender que el cristiano no se debe sentir aburrido, que el cristiano no debe de estar desesperado, que el cristiano no debe estar abrumado, no debe estar angustiado, porque el cristiano tiene muchas cosas que puede hacer y muchas cosas que debe hacer. Si lo vemos por otro lado, puede ser que en estos momentos hayan cristianos que entienden que estamos en una situación y lo ven como una oportunidad para que su fe crezca, una oportunidad para que el evangelio se proclame, una oportunidad para demostrar el amor de Cristo a los que le rodean, pero no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo, no saben cómo pueden aprovechar esta oportunidad. Entonces podemos ver quizás dos lados, dos contrastes: personas que están desesperadas, aburridas, angustiadas, y cristianos que están ardientes para crecer, para conocer, para hacer algo y aprovechar esta oportunidad, pero no saben cómo hacerlo. Podemos encontrar en este pasaje de Hechos capítulo 3, este pasaje bien conocido, dos cosas que el cristiano puede hacer y el cristiano debe hacer, que debe y puede hacer siempre, pero en especial durante este tiempo, para evitar estar aburrido,
para evitar estar angustiado, para evitar estar abrumado y para aprovechar esta oportunidad que el Señor nos ha dado. En Hechos encontramos la historia que Jesús había resucitado. Jesús de los Hechos ministrando a sus discípulos, hablándoles acerca del reino. Encontramos en el capítulo 1 que Jesús ascendió al cielo. Encontramos en el capítulo 1 donde se selecciona el sucesor, el que reemplaza a Judas. Encontramos en el capítulo 2 donde el Espíritu Santo viene a quedarse en la iglesia, donde el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés. Hubieron muchos que hablaron en lenguas. Pedro predica su gran sermón y miles de personas se agregaron a la iglesia del Señor. Encontramos que la iglesia comenzaba a crecer. Encontramos que la iglesia comenzaba a expandirse ahí en Jerusalén. Y cuando llegamos al capítulo 3, vemos en el versículo 1 el panorama que nos presenta Lucas. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y notamos aquí en este primer versículo los protagonistas de esta historia, Pedro y Juan. Encontraremos al paralítico, al cojo de nacimiento después, pero encontramos a Pedro y a Juan en este versículo 1. Pedro y Juan iban juntos al templo a la hora novena, que son las 3 de la tarde, para orar. Y lo que vemos desde este versículo 1 es que la iglesia es caracterizada como una iglesia que ora, como una iglesia que se mantiene en oración, como una iglesia que dedica tiempo a presentarse delante del Señor. Cuando vemos en el capítulo 1, en el versículo 24, vemos que los apóstoles estaban a punto de seleccionar el sucesor, el que reemplazaría a Judas, y ellos oraron al Señor para tomar esta decisión. Vemos en el capítulo 2, en el versículo 42, después que desciende el Espíritu Santo, después que Pedro predica su sermón, después que la multitud se compungió de corazón y Pedro los manda a arrepentirse y a bautizarse, vemos en el versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos en el capítulo 3, en el versículo 1, que Pedro y Juan iban juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. La iglesia del Señor se caracteriza como un pueblo, como una iglesia, como gente de oración. Entonces, ¿qué es algo que podemos hacer en este tiempo, que el cristiano puede hacer y debe hacer en este tiempo? Es orar, es clamar, es interceder, es pedir, es acercarse a Dios en oración para que el Señor obre en esta situación a la manera que Él determine. Una de las bendiciones y uno de los privilegios que el cristiano tiene es que se puede acercar a Dios, se puede acercar al Padre por medio de Jesús para orar, para clamar y para conversar con Dios. Si usted es cristiano, tiene el privilegio, tiene la ventaja, tiene la oportunidad de acercarse al Padre por medio de Jesús en el poder del Espíritu para conversar con su Padre Celestial, para hablar con Dios, para exponer su causa delante del Señor, para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Entonces, cuando usted
Cuando alguien que es cristiano dice que está aburrido, puede orar y debe orar para que ya no esté aburrido, para que su vida espiritual se fortalezca, para que su vida espiritual crezca y para que usted aproveche este tiempo en los que estamos viviendo. La iglesia se caracteriza como una iglesia de oración. Y en estos tiempos, el Señor nos ha quitado muchas distracciones para que tengamos más tiempo, para que ya no tengamos excusas que podemos para decir que no podemos orar o que no tenemos tiempo de orar. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oréis, orad de esta manera. Y la implicación ahí no es que Jesús les dijo, si oren, oren de esta manera. No, Él dijo, cuando oren, oren de esta manera. La implicación ahí es que aquellos que son del Señor oran, doblan rodillas, se presentan delante del Señor. Y usted y yo debemos hacer eso. Pablo dijo, orad sin cesar. Pablo dijo en Timoteo, orad por todos los hombres, orad por los reyes y por todos los que están en eminencia. La Biblia nos llama a orar. La Biblia nos llama a orar consistentemente, con perseverancia, sin cesar. La Biblia nos llama a orar por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los reyes, por los líderes. Entonces, quizás se puede estar preguntando entonces, si debo orar, ¿por qué debo orar? ¿Por quiénes debo orar? ¿Cuál debe ser mi oración? Pues nuestra oración debe incluir alabanzas al Señor por lo que Él es, por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Nuestra oración debe contener tiempo de confesión, que confesamos al Señor nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado y pedimos el perdón que solamente Dios puede dar. Pero también nuestra oración contiene muchas cosas por las que podemos orar. Y si usted quizás no sabe por ¿qué razón orar? Déjeme darle los siguientes ejemplos. Orar por los líderes de las naciones. Orar por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Orar por el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Orar por los gobernadores, por los senadores. Orar por los representantes. Orar por el gobernador de Texas. Nosotros estamos en Texas. Si usted está viendo de otro estado, ore por el gobernador de su estado. Si está viendo este video de otro país, ore por el presidente o los líderes de su país. Pero los que estamos en Texas, oramos por el gobernador Greg Abbott. Los que vivimos en Houston, oramos por el alcalde Sylvester Turner. Oramos por los líderes locales. La Biblia nos manda a orar por los reyes y por los que están en preeminencia. Orar que Dios les dé sabiduría. Orar que puedan dirigir a sus naciones, a sus pueblos en una manera sabia, en una manera justa, en una manera que honra al Señor. Orar por los doctores, por los médicos, por las enfermeras, por los hospitales que están lidiando con esta situación. Orar por todas las personas que trabajan en las tiendas, por las personas que se dedican a transportar todas esas cosas y comidas que usted y yo necesitamos. Que el Señor los guarde y los proteja y los guíe en su trabajo. Orar por los maestros y las maestras que ahora han tenido que cambiar su manera de enseñar. Mi esposa antes era maestra, entonces entendemos los que hemos estado en ese contexto, el trabajo que se requiere para enseñar una clase a los niños, y ahora tienen que cambiar todo su sistema y lo tienen que hacer por internet. Orar por cada uno de esos maestros y por cada una de esas maestras.
Orar por los estudiantes que ahora tienen que estar en casa aprendiendo por medio de la tecnología, de la internet, de videos o de diferentes cosas para que el Señor les dé la comprensión, la diligencia y la atención y el enfoque necesario para hacer sus quehaceres, sus tareas. Pero también orar por aquellos que sufren violencia doméstica. Que niños que en sus hogares los golpean, que hay violencia y que la escuela era un lugar de reposo, de descanso, de esto, pero ahora ya no tienen ese reposo, ya no tienen ese descanso y están en el lugar donde están siendo abusados. Oramos por las personas, los cónyuges, las esposas, los esposos también que están en esos contextos y no hay libertad y no hay descanso, que el Señor obre en esos hogares. Orar por los que han perdido trabajo, donde ha menguado el trabajo, donde han perdido la manera de proveer para sus familias y sus necesidades. Orar por los pobres que están hambrientos, que no tienen recursos, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo, que esto los ha puesto en más aprietos todavía. Orad por ellos también. Orad por la iglesia, por los pastores, por cada cristiano, que Dios nos dé sabiduría para aprovechar esta situación. Y podemos seguir, estimado hermano, con lista de las cosas que podemos orar. Ore por sus familiares, ore por sus vecinos, ore por los que necesitan al Señor. Hay muchas razones por las cuales podemos orar, pero el Señor nos manda que nosotros debemos ser pueblo, gente, iglesia que se caracteriza por la oración. Pero notamos otros detalles en este versículo 1 del capítulo 3 del libro de los Hechos, que dice que Pedro y Juan iban juntos, subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Iban juntos, no iban solos, iban juntos. Que nos recuerda, estimado hermano, que entretengamos oportunidad, oremos juntos. En nuestro hogar, los padres, el papá de familia, esta es la oportunidad suya y la oportunidad mía de ejercer el cargo como cabeza del hogar que el Señor me ha dado, para orar con mi familia, para instruir a mis hijos en la oración, para orar con nuestros hijos, para orar con nuestro cónyuge, para orar con nuestras familias. El Señor nos llama a orar juntos, no solamente en privado, no solamente solos, sino que nos llama a orar juntos. Estimado hermano, padre, varón, hombre que me está viendo, aproveche esta oportunidad para ejercer esa responsabilidad que usted y yo tenemos como padres y esposos, de guiar a nuestra familia en la oración y en la lectura de la palabra del Señor. En la internet se ven muchas cosas, y una de las cosas que leí esta semana decía que algunos dijeron que se cerraron las iglesias, pero la realidad es que se abrió una iglesia en cada hogar. Y la idea es eso, de que ahora cada familia, cada padre, cada madre en su hogar están orando juntos, están leyendo la palabra del Señor juntos, están cantando al Señor juntos. El Señor nos llama a orar juntos, a tener esa disponibilidad y a ejercer esa responsabilidad de orar juntos al Señor. Tenemos estos medios para unirnos con otros hermanos, para orar por teléfono, para orar por videoconferencia. Estamos en un tiempo donde podemos unirnos, aun cuando estamos separados, para orar juntos al Señor. Estimado hermano, no menosprecie su familia y sus hermanos para que puedan orar juntos. La iglesia se caracteriza como una iglesia de oración.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia hoy en estos tiempos? Es orar. Es orar. Es doblar rodillas. Es acercarse a Dios. Es humillarse delante del Señor y orar y clamar e interceder por esta nación, por este mundo y por aquellos que nos rodean. Se acercaban hacia el templo. Versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Tenía más de 40 años este hombre, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entra el tercer protagonista de esta historia, un cojo de nacimiento, que había ciertas personas que lo traían y lo ponían en la entrada del templo La Hermosa para ir pedir limosna, para pedir ayuda, para pedir dinero. Versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces, podemos notar que este cojo de nacimiento, lo más probable es que pasaba todos los días en el templo La Hermosa pidiendo limosnas. Y lo más probable es que Pedro y Juan iban todos los días al templo también. No sabemos, el texto no nos dice si ya se habían encontrado antes. No sabemos si esta era la primera vez que este cojo de nacimiento le pide limosna a Pedro y a Juan. No sabemos si en otras ocasiones le han dado algo, no sabemos. Pero en esta ocasión vio a Pedro y a Juan y les rogaba que les diese limosna. Versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él esperaba recibir alguna moneda, alguna limosna, algo que le ayudara temporalmente. Esa era la expectativa de él. Pero como nos damos cuenta, eso no era lo que Pedro y Juan tenían para él. Versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Míranos, dijo Pedro con Juan. Él su atención fija a ellos. Y lo primerito que dicen ellos es: no tengo oro ni plata. No es eso lo que él les quería escuchar. Él no quería escuchar: estoy pidiendo limosna, pero tú me dices que no tengo oro ni plata. Pero notamos lo que sucede. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. Esa frase, esa palabra es tan impactante para cada uno de nosotros. Pedro y Juan, a la oración, se encuentran con este cojo de nacimiento. No tengo oro ni plata. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que crees que necesitas? ¿Eso es lo que deseas? Pero yo no tengo lo que tú quieres. Yo no tengo lo que tú deseas. Yo no tengo lo que traerá alivio temporal a tu vida. Pero tengo algo. Tengo algo que te puedo dar. Y lo que tengo que te puedo dar es el poder de Jesús de Nazaret. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es lo primero que podemos hacer según este pasaje en estos tiempos? Orar. ¿Qué es lo segundo que podemos hacer? Darle al mundo aquello que solo la iglesia tiene. Dale al mundo lo que solo la iglesia, los cristianos pueden dar, podemos dar. Darle al mundo a Jesucristo.
Cristo. Quizás no tenemos oro ni plata. Ahora, no me malentiendan, si hay una necesidad y usted tiene la oportunidad y los recursos para ayudar, hágalo. Para la gloria de Dios, hágalo. Pero quizás no tiene cómo ayudar. Quizás no tiene oro o plata. Quizás no podemos ayudar materialmente. Si puede, hágalo. Si se le presenta la oportunidad y puede, hágalo. Pero algo que la iglesia tiene, que nadie más puede ofrecer, es a Cristo. Algo que la iglesia tiene, que nadie más puede ofrecer, que nadie más puede dar, es a Cristo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. La iglesia tiene a Jesús de Nazaret. La iglesia tiene a Cristo. Si usted es cristiano, usted tiene a Cristo. Usted tiene el Espíritu de Dios. Puede orar al Señor y puede compartir con otros al Señor Jesucristo. Podemos dar aquello que tenemos. Muchas veces nos enfocamos en aquello que no tenemos y se nos olvida lo que sí tenemos. Tenemos la oración. Puede orar por las necesidades que nos rodean, pero también tiene a Cristo. Y usted puede hablar de Cristo. Usted puede compartir el Evangelio. Usted puede describirle a sus familiares, puede decirles a sus vecinos, puede decirles a aquellos que están alrededor de nosotros, ¿dónde está su esperanza? ¿Dónde está su paz? ¿Dónde está su seguridad? ¿Dónde está su descanso? Está en Jesús de Nazaret, está en Cristo, en aquel que murió y resucitó de los muertos. Ahí descansa nuestra fe, ahí descansa nuestra vida. Y usted puede dar lo que tiene, y si es cristiano, tiene a Cristo y necesita compartir a Cristo con aquellos que los rodean. Podemos orar, podemos compartir a Cristo. Notamos aquí que este cojo de nacimiento estaba esperando una limosna que pueda aliviar su situación temporalmente. Y Pedro y Juan le traen aquel que puede aliviar su situación para siempre, para la eternidad. Y estimado hermano, la necesidad más grande, la ayuda más grande que este mundo necesita no es comida, no es dinero, no son recursos. La necesidad más grande que este mundo necesita es que sus pecados sean perdonados. Lo que más necesita este mundo es a Cristo, es a Jesús. Y si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, solo usted le puede dar a este mundo lo que este mundo necesita. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Podemos dar a Cristo, podemos hablar de Cristo, podemos compartir a Cristo, podemos proclamar el Evangelio. Podemos hacer esto, hermano. Por eso dijimos al principio que el cristiano no debe estar aburrido, porque el cristiano siempre tiene algo que hacer. Y no estamos hablando de entretenimiento, y no estamos hablando de ver más películas, y no estamos hablando de ver más novelas, no estamos hablando de lo que el mundo hace para entretenerse. Estamos hablando de aquellas cosas que caracterizan a la iglesia, que son la oración, la proclamación del Evangelio, que es la lectura de la palabra del Señor, que es el conocimiento de Dios por medio de su palabra, que es el cantar alabanzas al Dios porque solamente Él se lo merece. La Escritura, estimados oyentes, la Escritura es donde encontramos a Cristo. Y usted debe perseverar en la lectura, debe de perseverar en la oración y debe de perseverar en estas cosas. Debemos perseverar en estas cosas para conocer a Jesús. Porque vemos en estos apóstoles que además de haber visto a Jesús,
Se nos dice en el capítulo 2, en el versículo 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la enseñanza, perseveraban en la palabra del Señor. Y si usted quiere conocer a Dios, quiere conocer a Cristo, necesita ver, perseverar y escudriñar su palabra. El cristiano no tiene por qué estar aburrido, el cristiano no tiene por qué estar desesperado, el cristiano no tiene por qué estar angustiado, el cristiano tiene mucho que puede hacer. Puede orar, puede leer la Biblia, puede estudiar la palabra del Señor, puede orar con otras personas, puede compartir el evangelio, puede enriquecer su vida espiritual. Hay mucho, estimado hermano, que usted y yo podemos hacer en este tiempo. No es posible que estemos aburridos. No es posible que estemos desesperados. Tenemos a nuestros hijos en nuestra casa que podemos aprovechar para orar con ellos, para hablarles de la palabra del Señor, para leer la palabra del Señor con ellos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Se ha dicho que en la iglesia de hoy no puede decir lo que dijo Pedro. Se ha dicho que lo que la iglesia de hoy puede decir es: tengo oro y plata, pero no tengo a Jesús. No. La iglesia de Cristo es una iglesia caracterizada con la oración, las escrituras y la proclamación del evangelio de Jesucristo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Note que Dios hizo en este hombre lo que nadie más pudo haber hecho, y Dios lo hizo instantáneamente. Así es la transformación que Dios puede hacer en el ser humano cuando escucha el evangelio de Jesucristo. Usted y yo nunca sabemos lo que Dios hará cuando la iglesia es fiel y habla de Cristo y presenta a Cristo y comparte a Cristo. No sabemos a cuántos Dios le dará vida, no sabemos a cuántos Dios fortalecerá, pero el deber suyo y el deber mío es orar y proclamar a Cristo. Orar y proclamar a Cristo. Saltaba, entró alegre al templo. Versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Note que este cojo de nacimiento se le olvidó de la limosna que estaba pidiendo. Ahora estaba saltando, estaba caminando y estaba alabando a Dios. Y le reconocían, versículo 10, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Lo que sucedió en este hombre fue notorio a todos los que estaban en Jerusalén. Después vino persecución por causa de esto, pero vemos el ejemplo de Pedro y de Juan. Oraban juntos. Y no tenían plata ni oro, pero lo que sí tenían, eso daban. Tenían a Cristo. Pedro nos recuerda en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15, que estemos siempre preparados para presentar una defensa a todo aquel que demande la razón por nuestra esperanza. Que usted y yo debemos estar preparados para hablar de aquel en donde descansa nuestra esperanza. Que usted y yo debemos hablar de Cristo cada oportunidad, cada instancia que nosotros tengamos. ¿Está listo para esto usted? ¿Está preparado usted para hablar de Cristo? Si la respuesta es sí, gloria a Dios, siga leyendo la Biblia para aprender más. Si su respuesta es no, aproveche este tiempo para escudriñar las Escrituras y ver lo que la Biblia dice acerca de este Cristo. Ver lo que la Biblia dice acerca de la oración. Ver lo que la Biblia dice acerca de nuestro Dios, para que podamos dar aquello que sí tenemos. Muchas veces no podemos hablar de la Biblia porque no está dentro de nosotros.
Muchas veces no podemos hablar de Cristo porque Cristo no es primordial en nuestras vidas. Otras cosas sí, a esas les damos atención, a esas le ponemos diligencia, pero al Señor y a la oración y a la lectura no le ponemos diligencia. No. La iglesia es caracterizada como iglesia que ora al Señor, se reúne con otros para orar al Señor, y también la iglesia es caracterizada de aquellos que proclaman el nombre de Cristo. Este mundo necesita a Cristo. Este mundo necesita a Jesús. Pero no lo debemos de llevar tan lejos. Usted necesita a Cristo y yo también. Y si ya lo tengo, mis vecinos necesitan a Cristo. Mis familiares necesitan a Cristo. Mis compañeros de trabajo necesitan a Cristo. Mis amigos necesitan a Cristo. Y solamente usted y yo podemos llevarles a ellos lo que el mundo no les puede dar. Y eso es Cristo. Y cuando usted y yo doblamos rodillas, el Señor nos empodera, el Señor nos da fuerza, el Señor nos da palabras, el Señor nos da fortaleza, el Señor nos da sabiduría, porque estamos acudiendo a la fuente de toda bendición. Estimado hermano, si algo se le queda de lo que hemos hablado hoy, si usted está aburrido, ore, lea su Biblia. Eso es lo que los cristianos hacen. Ore, lea su Biblia, proclame a Cristo. Ore, lea su Biblia, proclame a Cristo. Ore, lea su Biblia, proclame a Cristo. Le aseguro que ya no va a estar aburrido, ya no va a estar desesperado, ya no va a estar angustiado. Va a saber cómo aprovechar esta oportunidad. Y si tiene oportunidad de ayudar a alguien materialmente en su necesidad, hágalo, porque la Biblia también nos manda a hacer eso.